El malestar en la cultura, Sigmund Freud, 1929-1930, capítulo 8. Llegado al final de semejante camino, el autor tiene que pedir disculpas a sus lectores por no haber sido para ellos un diestro guía y ahorrarles la vivencia de trayectos yermos y trabajosas sendas. No hay ninguna duda de que se podría haberlo hecho mejor. Ensayaré con posterioridad algún resarcimiento. En primer lugar, conjeturo en los lectores la impresión de que las elucidaciones sobre el sentimiento de culpa hacen saltar los marcos de este ensayo, al apropiarse de un espacio excesivo y marginar su restante contenido, con el que no siempre mantienen un nexo estrecho. ¿Acaso haya perjudicado el edificio del ensayo? Pero ello responde enteramente al propósito de situar al sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Lo que sigue sonando extraño aún en ese enunciado, que es el resultado final de nuestra indagación, probablemente se reconduzca al nexo del sentimiento de culpa con la conciencia, Bewusstsein, nexo curiosísimo e incomprensible aún. En los casos de arrepentimiento comunes que consideramos normales, se hace perceptible a la conciencia con bastante nitidez. Por cierto, estamos habituados a decir conciencia de culpa en vez de sentimiento de culpa. El estudio de las neurosis, al que debemos las más valiosas indicaciones para la comprensión de lo normal, nos ofrece constelaciones contradictorias. En una de esas afecciones, la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpa se impone expreso a la conciencia, gobierna el cuadro patológico así como la vida de los enfermos, y apenas si admite otros elementos junto a sí. Pero en la mayoría de los otros casos y formas de neurosis, permanece por entero inconsciente, sin que por ello los efectos que exterioriza sean desdeñables. Los enfermos no nos creen cuando les atribuimos sentimiento inconsciente de culpa. Para que nos comprendan, por lo menos a medias, les hablamos de una necesidad inconsciente de castigo en que se exterioriza el sentimiento de culpa. Pero no hay que sobreestimar los vínculos con la forma de neurosis. También en la neurosis obsesiva hay tipos de enfermos que no perciben su sentimiento de culpa o solo lo sienten como un malestar torturante, una suerte de angustia, tras serles impedida la ejecución de ciertas acciones. Algún día comprenderemos estas cosas que todavía se nos escapan. ¿Acaso venga a cuento aquí la puntualización de que el sentimiento de culpa no es en el fondo sino una variedad tópica de la angustia, y que en sus fases más tardías coincide enteramente con la angustia frente al superyo? Ahora bien, la angustia muestra las mismas extraordinarias variaciones en su nexo con la conciencia. De algún modo ella se encuentra tras todos los síntomas, pero ora reclama ruidosamente a la conciencia, ora se esconde de manera tan perfecta que nos vemos precisados a hablar de una angustia inconsciente o por un prurito psicológico, puesto que la angustia, en principio, es solo una sensación, de posibilidades de angustia. A causa de lo dicho, es harto concebible que también la conciencia de culpa producida por la cultura se discierna como tal, que permanezca en gran parte inconsciente o salga a la luz como un malestar, un descontento para el cual se buscan otras motivaciones. Las religiones, por lo menos, no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura, y en efecto sustentan la pretensión, cosa que yo no había apreciado en otro trabajo, de redimir a la humanidad de ese sentimiento de culpa, que ellas llaman pecado. A partir del modo en que el cristianismo se gana esa salvación, a saber, la ofrenda que de su vida hace un individuo quien con ella toma sobre sí una culpa común a todos, hemos extraído una inferencia acerca de cuál puede haber sido la ocasión primera en que se adquirió esa culpa primordial con que al mismo tiempo comenzó la cultura. Puede que no sea muy importante, pero ¿acaso no resultará superfluo elucidar el significado
de algunos términos como superyo, conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo, arrepentimiento. Términos que quizás hemos usado a menudo de una manera excesivamente laxa, intercambiándolos. Todos se refieren a la misma constelación, pero designan aspectos diversos de ella. El superyo es una instancia por nosotros descubierta, la conciencia moral una función que le atribuimos junto a otras, la de vigilar y enjuiciar las acciones y los propósitos del yo. Ejerce una actividad censora. El sentimiento de culpa, la dureza del superyo, es entonces la misma que la severidad de la conciencia moral. Es la percepción, deparada al yo, de ser vigilado de esa manera, la apreciación de la tensión entre sus aspiraciones y los reclamos del superyo. Y la angustia frente a esa instancia crítica, angustia que está en la base de todo el vínculo, o sea, la necesidad de castigo, es una exteriorización pulsional del yo que ha devenido masoquista bajo el influjo del superyo sádico. Vale decir, que emplea un fragmento de la pulsión de destrucción interior, preexistente en él, en una ligazón erótica con el superyo. No debiera hablarse de conciencia moral antes del momento en que pueda registrarse la presencia de un superyo. En cuanto a la conciencia de culpa, es preciso admitir que existe antes que el superyo y por tanto antes que la conciencia moral. Es entonces la expresión inmediata de la angustia frente a la autoridad externa, el reconocimiento de la tensión entre el yo y esta última, el retoño directo del conflicto entre la necesidad de su amor y el esfuerzo a la satisfacción pulsional, producto de cuya inhibición es la inclinación a agredir. La presencia superpuesta de estos dos estratos del sentimiento de culpa, por angustia frente a la autoridad externa y por angustia frente a la interna, nos ha estorbado muchas veces ver los nexos de la conciencia moral. El arrepentimiento es una designación genérica de la reacción del yo en un caso particular del sentimiento de culpa. Contiene muy poco transformado el material de sensaciones de la angustia operante detrás, en el mismo un castigo, y puede incluir la necesidad de castigo, y por tanto, también él puede ser más antiguo que la conciencia moral. Tampoco será perjudicial que presentemos de nuevo las contradicciones que por un momento nos sumieron en perplejidad en el curso de nuestra indagación. El sentimiento de culpa debía ser, en un caso, la consecuencia de agresiones suspendidas, pero en el otro, y justamente en su comienzo histórico, el parricidio, la consecuencia de una agresión ejecutada. Hallamos una vía para escapar de esta dificultad. Es que la institución de la autoridad interna, el superyo, alteró radicalmente la constelación. Antes, el sentimiento de culpa coincidía con el arrepentimiento. A raíz de ello, apuntamos que la designación arrepentimiento ha de reservarse para la reacción tras la ejecución efectiva de la agresión. A partir de entonces, perdió su fuerza la diferencia entre agresión consumada y mera intención, y ello por la omnisapiencia del superyo. Ahora podía producir un sentimiento de culpa, tanto una acción violenta efectivamente ejecutada, como todo el mundo sabe, cuanto una que se quedara en la mera intención, como lo ha discernido el psicoanálisis. A pesar del cambio de la situación psicológica, el conflicto de ambivalencia entre las dos pulsiones primordiales deja como secuela el mismo efecto. Es tentador buscar aquí la solución del enigma planteado por el variable vínculo del sentimiento de culpa con la conciencia. El sentimiento de culpa por arrepentimiento de la mala acción debería de ser siempre consciente. En cambio, el producido por percepción del impulso malo podría permanecer inconsciente. Solo que la situación no es tan simple. La neurosis obsesiva lo contradice enérgicamente. La segunda contradicción era que la energía agresiva de la que concebimos dotado al superyo constituía, de acuerdo con una concepción, la mera continuación de la energía punitoria de la autoridad externa, conservada para la vida anímica, mientras que otra concepción opinaba que ella era más bien la agresión propia enconada contra esa autoridad inhibidora y que no había llegado a emplearse.
La primera doctrina parecía adecuarse más a la historia objetiva, Geschichte, y la segunda a la teoría del sentimiento de culpa. Una reflexión más detenida terminó por borrar casi esa oposición que parecía inconciliable. Resultó que lo esencial y lo común a ambas era que se trataba de una agresión desplazada, descentrada, hacia el interior. Y la observación clínica permite distinguir en la realidad efectiva dos fuentes para la agresión atribuida al superyo. En general cooperan, pero en casos singulares, una u otra de ellas ejerce el efecto más intenso. Creo que este es el lugar adecuado para sustentar con firmeza una concepción que hasta aquí había recomendado como supuesto provisional. En la bibliografía analítica más reciente se nota cierta preferencia por la doctrina de que cualquier clase de frustración, cualquier estorbo de una satisfacción pulsional, tiene o podría tener como consecuencia un aumento del sentimiento de culpa. Creo que uno se procura un gran alivio teórico suponiendo que ello es válido solo para las pulsiones agresivas, y no se hallará mucho que contradiga esta hipótesis. Pero, ¿cómo explicar dinámica y económicamente que en lugar de una demanda erótica incumplida sobrevenga un aumento del sentimiento de culpa? Pues bien, ello solo parece posible por este rodeo, que el impedimento de la satisfacción erótica provoque una inclinación agresiva hacia la persona que estorbó aquella, y que esta agresión misma tenga que ser a su vez sofocada. En tal caso, es sólo la agresión la que se transmuda en sentimiento de culpa al ser sofocada y endosada al superyo. Estoy convencido de que podremos exponer muchos procesos de manera más simple y transparente si limitamos a las pulsiones agresivas al descubrimiento del psicoanálisis sobre la derivación del sentimiento de culpa. El material clínico no nos da una respuesta unívoca a este punto, porque según nuestra premisa, las dos variedades de pulsión difícilmente aparezcan alguna vez puras, aisladas una de la otra. Sin embargo, la apreciación de casos extremos tal vez habrá de señalar en la dirección que espero. Estoy tentado de extraer un primer beneficio de esta concepción más rigurosa, aplicándola al proceso de la represión. Según hemos aprendido, los síntomas de la neurosis son esencialmente satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales incumplidos. En el curso del trabajo analítico nos hemos enterado, para nuestra sorpresa, de que acaso toda neurosis esconde un monto de sentimiento de culpa inconsciente, que a su vez consolida los síntomas por su aplicación en el castigo. Entonces nos tienta formular este enunciado. Cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, sus componentes libidinosos son traspuestos en síntomas y sus componentes agresivos en sentimiento de culpa. Este enunciado merecería nuestro interés, aunque solo fuera correcto en una aproximación global. Por otra parte, muchos lectores de este ensayo acaso tengan la impresión de haber oído demasiadas veces la fórmula de la lucha entre Eros y la pulsión de muerte. Se les dijo que caracterizaba al proceso cultural que abarca a la humanidad, pero se la refirió también al desarrollo del individuo, y además estaría destinada a revelar el secreto de la vida orgánica en general. Parece indispensable indagar los vínculos recíprocos entre esos tres procesos. Ahora bien, el retorno de esa fórmula, idéntica, se justifica por esta consideración. Tanto el proceso cultural de la humanidad como el desarrollo del individuo son sin duda procesos vitales. Vale decir, no pueden menos que compartir el carácter más universal de la vida. Y justamente por ello, la prueba de ese rasgo universal no ayuda en nada a diferenciarlos, a menos que se lo acote mediante condiciones particulares. Entonces, solo puede tranquilizarnos el enunciado de que el proceso cultural es la modificación que el proceso vital experimentó bajo el influjo de una tarea planteada por Eros e incitada por Ananké, el apremio objetivo real. Y esa tarea es la reunión de seres humanos aislados en una comunidad atada libidinosamente.
Pero si ahora consideramos el nexo entre el proceso cultural de la humanidad y el proceso de desarrollo o de educación del individuo, no vacilaremos mucho en decidirnos a atribuirles una naturaleza muy semejante, si es que no se trata de un mismo proceso que envuelve a objetos de diversa clase. El proceso cultural de la humanidad es, desde luego, una abstracción de orden más elevado que el desarrollo del individuo. Por eso resulta más difícil de aprender intuitivamente, y la pesquisa de analogías no debe extremarse compulsivamente. Pero dado a la homogeneidad de la meta, la introducción de un individuo en una masa humana, en un caso, y la producción de una unidad de masa a partir de muchos individuos en otro, no puede sorprender la semejanza entre los medios empleados para alcanzarla, así como entre los fenómenos sobrevinientes. Debido a su extraordinaria importancia, no es lícito descuidar por más tiempo un rasgo que diferencia a ambos procesos. El del desarrollo del individuo se establece como meta principal el programa del principio del placer, conseguir una satisfacción dichosa. En cuanto a la integración en una comunidad humana o la adaptación a ella, aparece como una condición difícilmente evitable y que debe ser cumplida en el camino que lleva al logro de la meta de dicha. Si pudiera prescindirse de esa condición, acaso todo andaría mejor. Expresado de otro modo, el desarrollo individual se nos aparece como un producto de la interferencia entre dos aspiraciones: el afán por alcanzar dicha, que solemos llamar egoísta, y el de reunirse con los demás en la comunidad, que denominamos altruista. Esas dos designaciones no van mucho más allá de la superficie. Según dijimos, en el desarrollo individual el acento principal recae, la más de las veces, sobre la aspiración egoísta o de dicha. La otra, que se diría cultural, se contenta por lo regular con el papel de una limitación. Diversamente ocurre en el proceso cultural. Aquí lo principal es, con mucho, producir una unidad a partir de los individuos humanos. Y si bien subsiste la meta de la felicidad, ha sido esforzada al trasfondo. Y aún parece casi que la creación de una gran comunidad humana se lograría mejor si no hiciera falta preocuparse por la dicha de los individuos. El proceso de desarrollo del individuo puede tener, pues, sus rasgos particulares, que no se reencuentran en el proceso cultural de la humanidad, solo en la medida en que aquel primer proceso tiene por meta acoplarse a la comunidad, coincidirá con el segundo. Así como el planeta gira en torno de su cuerpo central al par que rota sobre su eje, el individuo participa en la vía de desarrollo de la humanidad en tanto anda por su propio camino vital. Pero ante nuestro ojo desnudo, el juego de fuerzas que tiene por teatro los cielos nos parece petrificado en un orden eternamente igual. En cambio, en el acontecer orgánico, vemos todavía cómo las fuerzas luchan entre sí, y los resultados del conflicto varían de manera permanente. Así, las dos aspiraciones, de dicha individual y de acoplamiento a la comunidad, tienen que luchar entre sí en cada individuo, y los dos procesos, el desarrollo del individuo y el de la cultura, por fuerza entablan hostilidades recíprocas y se disputan el terreno. Pero esta lucha entre individuo y comunidad no es un retoño de la oposición, que probablemente sea inconciliable, entre las pulsiones primordiales, eros y muerte. Implica una querella doméstica de la libido, comparable a la disputa en torno de su distribución entre el yo y los objetos, y admite un arreglo definitivo en el individuo, como esperamos lo admita también en el futuro de la cultura, por más que en el presente dificulte tantísimo la vida de aquel. La analogía entre el proceso cultural y la vía evolutiva del individuo puede ampliarse en un aspecto sustantivo. Es lícito aseverar, en efecto, que también la comunidad plasma un superyo, bajo cuyo influjo se consuma el desarrollo de la cultura. Para un conocedor de las culturas humanas, ¿sería acaso una seductora tarea estudiar esta equiparación en sus detalles? Me limitaré a destacar algunos puntos llamativos.
El superyo de una época cultural tiene un origen semejante al de un individuo. Reposa en la impresión que han dejado tras sí grandes personalidades conductoras, hombres de fuerza espiritual avasalladora, o tales que en ellos una de las aspiraciones humanas se ha plasmado de la manera más intensa y pura, y por eso también a menudo más unilateral. La analogía en numerosos casos va más allá todavía, pues esas personas, con harta frecuencia aunque no siempre, han sido en vida escarnecidas, maltratadas y aún cruelmente eliminadas por las demás, tal y como el Padre primordial, solo mucho tiempo después de su asesinato violento, ascendió a la divinidad. Justamente la persona de Jesucristo es el ejemplo más conmovedor de este encadenamiento del destino, si es que no pertenece al mito, que la habría llamado a la vida en oscura memoria de aquel proceso primordial. Otro punto de concordancia es que el superyo de la cultura, en un todo como el del individuo, plantea severas exigencias ideales cuyo incumplimiento es castigado mediante una angustia de la conciencia moral. Más aún, se produce aquí el hecho asombroso de que los procesos anímicos correspondientes nos resultan más familiares y accesibles a la conciencia vistos del lado de la masa que del lado del individuo. En este último, solo las agresiones del superyo, en caso de tensión, se vuelven audibles como reproches, mientras que las exigencias mismas a menudo permanecen inconscientes en el trasfondo. Si se las lleva al conocimiento consciente, se demuestra que coinciden con los preceptos del superyo de la cultura respectiva. En este punto, los dos procesos, el del desarrollo cultural de la multitud y el propio del individuo, suelen ir pegados, por así decir. Por eso, numerosas exteriorizaciones y propiedades del superyo pueden discernirse con mayor facilidad en su comportamiento dentro de la comunidad cultural que en el individuo. El superyo de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos. Entre estos, los que atañen a los vínculos recíprocos entre los seres humanos se resumen bajo el nombre de ética. En todos los tiempos se atribuyó el máximo valor a esta ética, como si se esperara justamente de ella unos logros de particular importancia. Y en efecto, la ética se dirige a aquel punto que fácilmente se reconoce como la desolladura de toda cultura. La ética ha de concebirse entonces como un ensayo terapéutico, como un empeño de alcanzar por mandamiento del superyo lo que hasta ese momento el restante trabajo cultural no había conseguido. Ya sabemos que, por esa razón, el problema es aquí como desarraigar el máximo obstáculo que se opone a la cultura, la inclinación constitucional de los seres humanos a agredirse unos a otros. Y por eso mismo nos resulta de particular interés el mandamiento cultural acaso más reciente del superyo: ama a tu prójimo como a ti mismo. En la investigación y la terapia de las neurosis, llegamos a hacer dos reproches al superyo del individuo. Con la severidad de sus mandamientos y prohibiciones, se cuida muy poco de la dicha de éste, pues no tiene suficientemente en cuenta las resistencias a su obediencia, a saber, la intensidad de las pulsiones del ello y las dificultades del mundo circundante objetivo real. Por eso, en la tarea terapéutica, nos vemos precisados muy a menudo a combatir al superyo y a rebajar sus exigencias. Objeciones en un todo semejantes podemos dirigir a los reclamos éticos del superyo de la cultura. Tampoco se cuida lo bastante de los hechos de la constitución anímica de los seres humanos. Proclama un mandamiento y no pregunta si podrán obedecerlo. Antes bien, supone que al yo del ser humano le es psicológicamente posible todo lo que se le ordene, pues tendría un gobierno irrestricto sobre su ello. Ese es un error, y ni siquiera en los hombres llamados normales el gobierno sobre el ello puede llevarse más allá de ciertos límites. Si se exige más, se produce en el individuo rebelión o neurosis, o se lo hace desdichado. El mandamiento
ama a tu prójimo como a ti mismo, es la más fuerte defensa en contra de la agresión humana y un destacado ejemplo del proceder apsicológico del superyo de la cultura. El mandato es incumplible. Una inflación tan grandiosa del amor no puede tener otro efecto que rebajar su valor, no el de eliminarle el apremio. La cultura descuida todo eso, solo amonesta. Mientras más difícil la obediencia al precepto, más meritorio es obedecerlo. Pero en la cultura de nuestros días, quien lo hace suyo se pone en desventaja respecto de quienes lo ignoran. Qué poderosa debe ser la agresión como obstáculo de la cultura si la defensa contra ella puede volverlo a uno tan desdichado como la agresión misma. La ética llamada natural no tiene nada para ofrecer aquí, como no sea la satisfacción narcisista de tener derecho a considerarse mejor que los demás. En cuanto a la que se apuntala en la religión, hace intervenir en este punto sus promesas de un más allá mejor. Yo opino que mientras la virtud no sea recompensada ya sobre la tierra, en vano se predicará la ética. Paréceme también indudable que un cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad aportaría aquí más socorro que cualquier mandamiento ético. Empero, en los socialistas, esta intelección es enturbiada por un nuevo equívoco idealista acerca de la naturaleza humana, y así pierde su valor de aplicación. El modo de abordaje que se propone estudiar el papel de un superyo en las manifestaciones del desarrollo cultural promete todavía, creo, otros conocimientos. Me apresuro a concluir, pero me resulta difícil esquivar una cuestión. Si el desarrollo cultural presenta tan amplia semejanza con el del individuo y trabaja con los mismos medios, ¿no se está justificado en diagnosticar que muchas culturas o épocas culturales, y aún posiblemente la humanidad toda, han devenido neuróticas bajo el influjo de las aspiraciones culturales? A la descomposición analítica de estas neurosis podrían seguir propuestas terapéuticas merecedoras de un gran interés práctico. Yo no sabría decir si semejante ensayo de transferir el psicoanálisis a la comunidad de cultura es disparatado o está condenado a la esterilidad. Pero habría que ser muy precavido. No olvidar que a pesar de todo se trata de meras analogías y que no solo en el caso de los seres humanos, sino también en el de los conceptos, es peligroso arrancarlos de la esfera en que han nacido y se han desarrollado. Además, el diagnóstico de las neurosis de la comunidad choca con una dificultad particular. En la neurosis individual, nos sirve de punto de apoyo inmediato el contraste que separa al enfermo de su contorno, aceptado como normal. En una masa afectada de manera homogénea falta ese trasfondo. Habría que buscarlo en otra parte. Y por lo que atañe a la aplicación terapéutica de esta intelección, ¿de qué valdría el análisis más certero de la neurosis social si nadie posee la autoridad para imponer a la masa la terapia? A pesar de todos estos obstáculos, es lícito esperar que un día alguien emprenda la aventura de semejante patología de las comunidades culturales. Por muy diversos motivos, me es ajeno el propósito de hacer una valoración de la cultura humana. Me he empeñado en apartar de mí el prejuicio entusiasta de que nuestra cultura sería lo más precioso que poseemos o pudiéramos adquirir, y que su camino nos conduciría necesariamente a alturas de insospechada perfección. Puedo al menos escuchar sin indignarme al crítico que opina que si uno tiene presentes las metas de la aspiración cultural y los medios que emplea, debería llegar a la conclusión de que no merecen la fatiga que cuestan, y su resultado solo puede ser un estado insoportable para el individuo. Mi neutralidad se ve facilitada por el hecho de que yo sé muy poco todas estas cosas, y con certeza solo esto, que los juicios de valor de los seres humanos derivan enteramente de sus deseos de dicha, y por tanto son un ensayo de apoyar sus ilusiones mediante argumentos. Yo comprendería muy bien que alguien destacara el carácter compulsivo de la cultura humana
y dijera, por ejemplo, que la inclinación a limitar la vida sexual o la de imponer el ideal de humanidad a expensas de la selección natural son orientaciones evolutivas que no pueden evitarse ni desviarse, y frente a las cuales lo mejor es inclinarse como si se tratara de procesos necesarios de la naturaleza. Conozco también la objeción a ello. Aspiraciones que se tenía por incoercibles han sido dejadas a menudo de lado en el curso de la historia de la humanidad, sustituyéndoselas por otras. Así, se me va el ánimo de presentarme ante mis prójimos como un profeta, y me someto a su reproche de que no sé aportarles ningún consuelo, pues eso es lo que en el fondo piden todos, el revolucionario más cerril con no menor pasión que el más cabal beato. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión, de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizá un particular interés justamente en relación con esto. Hoy, los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben. De ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace?